Hola chicos, buenas tardes a todos. Hola maestra. Hola, buenas tardes. Hola maestra, Buenas buenas noches. noches. Noches, sí es cierto. Buenas noches, Rosa. Bueno, vamos a continuar con su clase el día de hoy y vamos a terminar de abordar lo que es el Buenas tema noches. de la ostomía. Hola, buenas noches, Gloria. Habíamos hablado un poquito de lo que es la parte de la ostomía, ¿no? En qué situaciones se sugiere lo que es la instalación, la colocación de una ostomía y vamos a hablar el día de hoy lo que son los principales cuidados de estos dispositivos, que pues hablando de los están correlacionados, eh, decíamos, en el periodo postoperatorio, son cuidados como que muy básicos, nada más vigilar el comportamiento del dispositivo, vigilar que no haya datos alarmantes, pero también habíamos hablado un poquito que en ese periodo postoperatorio ejercemos lo que es la función de educación al paciente y a los familiares sobre los dispositivos con los cuales se van a casa. Entonces, en el caso de las ostomías, mencionábamos, tienen ciertas características, no todas se comportan de la misma manera, ¿verdad? Cada una de ellas tiene un comportamiento diferente dependiendo del lugar de inserción, de colocación del dispositivo y dependiendo también de los primeros cuidados que se le proporcionen al paciente, que son los principales factores que influyen en el manejo de estos mismos. Ahora, vamos a hablar un poquito donde mencionábamos lo que es em, para la realización del procedimiento. Hay que seleccionar la ubicación con el paciente de pie, con el paciente acostado y con el paciente sentado. Esto, acuérdense, para verificar que no vayamos a estar en lugares donde haya pliegues y los pliegues interfieran en lo que es el comportamiento de la bolsa que vamos a colocar para la colostomía. Y también para verificar que no se vayan a presentar fugas o que se vayan a presentar complicaciones de malas adherencias. ¿Sí? Hay que ubicar en una protuberancia del abdomen o en una región plana el sitio donde se va a colocar el dispositivo. Ujú. Debe ser visible para el paciente. El paciente tiene que alcanzar a ver por el caso en el que tenga que hacerse el cambio de bolsa. El mismo paciente lo puede hacer sin necesidad de una tercera persona, ¿no? Eso sí es el caso de que esté consciente el paciente, porque pues algunos pacientitos ya no están conscientes y pues ese también puede ser un factor, ¿verdad? Debe estar alejado del ombligo, de pliegues, de prominencias óseas y por encima de la línea del cinturón. Y hay que evitar realizarla en zonas de la piel lesionadas y elegir el lugar distal posible. Ujú. La ubicación del estoma, les decía, el estoma va a eliminar dependiendo en la consistencia y en la cantidad de la ubicación, ¿sí? Donde se realizó el procedimiento. En este caso se trata de una ileostomía cuando se realiza en lo que es el lado inferior derecho del abdomen y va en el intestino delgado, ¿sí? Donde hay heces líquidas, irritantes, frecuentes y poco olorosas. La colostomía ascendente va en lo que es el colon ascendente, de igual manera en el lado derecho del abdomen. Presenta heces líquidas y frecuentes. La frecuencia de eliminación puede ser de hasta 3 veces al día. La primera, que es la ileostomía, es la que tiene una mayor frecuencia de eliminación, donde pueden ser hasta 5 o 6 veces al día de inicio. De inicio, porque acuérdense que hay muchos factores que van a influir en el comportamiento de la ostomía. La colostomía transversa se realiza por encima del ombligo y presenta heces semiblandas, es decir, ya se empiezan a formar un poquito las heces fecales. Y la colostomía descendente, que va del lado izquierdo del abdomen, presenta heces normales y olorosas, perdón. Como tal, el estoma que se realiza no tiene terminación nerviosa, por lo tanto no debe tener dolor al tacto.
La sensibilidad, habíamos mencionado, es nula o mínima, muy mínima la sensibilidad. Incluso pueden estar eliminando y ni siquiera van a sentir, porque no hay una sensibilidad como tal que pueda interferir o que pueda afectar al paciente. ¿Estamos? Entonces, esa es una característica también básica, ¿no? ¿Por qué cambia la consistencia de las heces fecales? Recuerden que cada parte del intestino o del colon tiene una función. Lo que es el intestino delgado es el que nos ayuda para la absorción de los alimentos. Todavía no hay producto de desecho. El producto de desecho, los desechos se van al intestino grueso. Por eso es que la mayoría se realizan en intestino grueso. La única que queda en intestino delgado es la ileostomía. Ahora, ¿por qué cambia la consistencia de las heces fecales? En el colon ascendente cambia porque apenas se está haciendo una absorción, ¿sí?, de nutrientes y se está haciendo una absorción del producto de desecho. Apenas se van a empezar a formar. Por eso también tienden a ser heces líquidas, porque todavía no se forman adecuadamente y están muy cercanos a lo que es la microbiota. En el colon transverso es donde ya se empiezan a metabolizar, ¿sí? Y a determinar, se empieza a hacer la formación de las primeras heces fecales. Por eso salen semiblandas. Y en el colon descendente, el colon sigmoides, es cuando ya la heces fecal ya está bien formada, todo el producto de desecho ya se formó y se va a eliminar. Pero yo les mencionaba, depende mucho del factor de la alimentación. Si yo tengo una alimentación rica en fibra y la colostomía que tengo está en colon descendente, mis heces fecales van a ser líquidas, ¿sí? O van a ser un tanto pastosas. ¿Por qué? Por el alimento que estoy ingiriendo. Entonces, hay factores ajenos, ¿sí? Esos van a aparecer en el transcurso de inicio, va a tardar un poco en hacer su función la colostomía. O sea, no esperemos, porque muchas personas a veces piensan, o muchos pacientes a veces piensan o dicen, ah, pues en el periodo de que ya me hicieron la incisión, tiene que haber deposiciones hoy. No. Las deposiciones pueden tardar hasta más de 72 horas en aparecer. Por eso es que se quedan en un periodo prolongado de observación los pacientes, porque se les tiene que introducir alimentos, tenemos que ver cómo son las deposiciones, en qué cantidad está eliminando, cómo son esas deposiciones, si son fétidas, si no son fétidas, etcétera. Ya cuando se va a casa, entonces sí le tengo que decir a mi paciente o a mis familiares de mi paciente cómo se va a comportar esa ostomía para que ya tenga los cuidados adecuados a las necesidades de. ¿Me explico? Entonces, aunque yo les diga, estas son las características de las heces fecales, ustedes a lo mejor me van a decir lo contrario, maestra. Yo he tenido un paciente con una ileostomía y sus heces fecales no son totalmente líquidas. Puede ser por el tipo de alimentos que ingiera. Pero regularmente, dependiendo del lugar donde se sitúa esa ostomía, es la función que ejerce el colon o que ejerce el intestino. Entonces, prácticamente sí puedes tener una variación por el sitio anatómico donde se ubica la incisión. Y por la función fisiológica que ejerce cada una de esas partes del intestino. Entonces, eso es lo único que vamos a tomar en consideración. Ahora, recordemos que si yo me dedico, no sé si a ustedes les interese, les llame la atención, es un tema bastante interesante, bastante bueno, pero las enfermeras estomaterapeutas somos quienes nos encargamos de hacer la medición, el marcaje del sitio anatómico donde se va a realizar la incisión. E incluso también nos encargamos de darle los cuidados postoperatorios, ¿sí? Y de estar vigilando la evolución, sugerirles el uso de algunos dispositivos, fajas, equipos de barrera, adhesivos, polvos, etcétera, para el cuidado de la ostomía. Entonces, si es el caso, pues yo tengo que hacer el marcaje. ¿Cómo dijimos que se hacía ese marcaje? Buscando un lugar lejos de prominencias óseas
y donde no se formen pliegues, preferentemente en la región plana del abdomen. En el caso de que haya un pliegue, porque con el paso del tiempo los pliegues pueden aparecer, ¿verdad? Puede que el paciente aumente de peso, un paciente con sobrepeso incluso hasta se puede exteriorizar un poquito más esa parte del intestino. Puedes ver como que se está saliendo más el intestino. No es eso, sino que de alguna manera el aumento de peso hace el intestino un poco más grande o más pequeño. Ujú. Pérdidas de peso también pueden tener una variación en sus estomas, en sus ostomías, y pues nada más hay que estar vigilando el tamaño de la ostomía, porque mis equipos, mis dispositivos, mis bolsas que voy a utilizar o mis discos, los voy a cortar específicamente al tamaño adecuado de esa ostomía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de inicio para el marcaje o como cuestión de seguridad, voy a identificar a dónde se hace la incisión. Ujú. Ahora, lo que les decía, lo ideal es seleccionar la ubicación del estoma antes de la cirugía. Ujú. Se selecciona una parte de la pared abdominal que sea relativamente plana y que esté lejos de prominencias óseas, de cicatrices, de pliegues de grasa y piel. Y es importante que el paciente pueda ver la ubicación, ¿sí? Porque hay pacientes que pueden ser totalmente independientes y ellos mismos pueden medir su estoma, ellos mismos pueden colocarse la bolsa, ellos mismos pueden limpiarla, ellos mismos pueden irrigarla, ¿sí? Y mi función allí es explicarle o enseñarle al paciente cómo va a hacer esos cuidados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es fundamental evaluar la ubicación propuesta con el paciente de pie y sentado, ya que los pliegues de la piel pueden presentarse en diferentes posiciones. Y si es cierto, ¿no? Cuando nos sentamos, pues se nos forman pliegues. Cuando estamos de pie, pues los pliegues no se notan. ¿Por qué? Por la postura y pues también el peso, ¿sí? Hace ver diferente o hace cambiar bastante la fisiología de la persona, la fisionomía. Aumentas de peso, obviamente vamos a tener pues más pliegues, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta de inicio. Ujú. Se prefieren protuberancias de 2 a 3 centímetros para las ileostomías, era lo que les decía al inicio. ¿Se acuerdan que les mencioné las características de los estomas, que deben de medir aproximadamente de 1.5 a 2 centímetros de diámetro, dependiendo del tipo de ostomía que se le realice? Pues bueno, para la ileo son de 2 a 3 centímetros y para las colostomías son de 0.5 a 1 centímetro de diámetro, o sea, son estomas muy pequeños. Ujú. Entonces vamos a tomar en cuenta el tamaño, ¿sí? Ese es un factor. Ahora, les decía, ¿de qué dependen las deposiciones? Las características de las deposiciones dependen del sitio, de la ubicación. Ya mencionamos, cada parte del intestino tiene una función. Em, Todavía no se terminan de formar las heces fecales muchas veces en el sitio donde se coloca la incisión, ¿sí? Entonces, pues esa es una variación que vamos a tener, ¿no? Un factor a tener en cuenta. Eso por esta parte. Ahora, ¿qué más vamos a tomar en consideración? Vamos a tomar en cuenta también que tenemos diversos tipos de colostomía. Ujú. O no diversos tipos de colostomía, pero sí diversas técnicas para la colocación. En algunos casos pueden ver, y me voy a adelantar lo más que se pueda, porque la verdad es que esto está muy extenso. Hay colostomías en forma de asa y de doble cañón, que se ve como si tuviera dos incisiones. Miren, les voy a poner por aquí, aquí está la imagen. Ujú. Se ve como si hubiera dos estomas. Un estoma va a ser real y el otro va a ser una especie de fístula mucosa, así se le llama. Ujú. Solo uno se comporta como un estoma real, el otro es para mantener la secreción, ¿sí? Y favorecer a ese proceso de eliminación. A esto se le llama, y esto lo pasa en la ileostomía regularmente, ileostomía en asa o de doble cañón, donde se ven las dos incisiones, pero anatómicamente, ¿dónde está la imagen? Aquí está la imagen, ¿sí? Donde tenemos los ostomías de uno solo en asa
o en terminal en asa o de doble cañón. Entonces, uno va a ser tu estoma real y el otro tu fístula mucosa. Otra vez, tu estoma real y tu fístula mucosa. Entonces, esa es la única diferencia que tienen. Esto hablando de una ostomía, colostomía o ileostomía, a grandes rasgos. Ahora, también tenemos, vamos a regresarnos, las urostomías. Son algo similar, la diferencia es que aquí se exteriorizan para fines de conectar con los riñones y de poder eliminar por allí la orina. Yo les pregunto aquí, ¿han trabajado en algún momento con un paciente con urostomía? No son tan frecuentes estos procedimientos. Por eso les pregunto, ¿han trabajado con urostomía? La mayoría me dicen, yo he trabajado con colostomía y con gastro. Pero trabajar con una urostomía son muy pocos los casos. ¿Alguno de ustedes ha trabajado urostomías? ¿Qué experiencia han tenido con las urostomías? Si no han trabajado con ellas, no se preocupen. Nada más es para ver qué experiencia tienen ustedes con las urostomías. ¿Qué cuidados le han dado a las urostomías? ¿No? ¿Nadie ha trabajado con una? No, maestra. Irami. Ok, muy bien. Irami, adelante, por aquí veo que levantó su manita. Sí, bueno, yo no he trabajado en hospital con una urostomía, pero tengo un paciente que tiene una. Y eso, Ok, pues sí, es más o menos igual como la colostomía. Utilizan igual sus bolsas. Ahí ya ve que hacen una conexión con el intestino. Del intestino hacen pues una conexión para que a través de ahí salga la orina, ¿no? De los ureteros al exterior. Y se le dan igual los mismos cuidados. Igual se tiene que usar su desinfectante, lavar perfectamente y colocar la bolsa. Ujú. exactamente. Muy bien, así es. En el caso de las urostomías, son los mismos cuidados. La diferencia aquí es que la urostomía es más delicada, porque hay más riesgo de que se pueda generar un proceso infeccioso por la manipulación incorrecta de la bolsa. Son exactamente los mismos cuidados. La diferencia aquí es que tu urostomía, perdón, se hace una abertura también quirúrgica en el abdomen que desvía el flujo de la orina, ¿sí? Pero lo hace por medio de una resección que se genera en el intestino, se exterioriza esa parte del intestino y se elimina únicamente la orina, ¿sí? Esto es reemplazando, ¿sí? Una vejiga dañada por alguna situación de que se tenga algún problema a nivel de la vejiga, ¿no? Se utiliza el segmento del intestino para crear un conducto que te va a conectar hacia los riñones con un estoma externo, donde vamos a recolectar la orina mediante una bolsa. Las bolsas son exactamente iguales a las de las colostomías. La diferencia es que muchas veces los equipos de urostomía traen como una bolsita recolectora adicional. O sea, viene la bolsa como la de la colostomía y algunas traen otro dispositivo conectado aparte para que puedas eliminarlo como la bolsa recolectora para la orina, similar a la de la sonda Foley. Esa es otra variante. Hay de dos tipos. La más común es la bolsa para colostomía, la básica que utilizas. Y hay de dos sistemas. Hay sistemas abiertos y hay sistemas cerrados. Entonces, esa es como que una diferencia que tenemos en la urostomía. Ahora, María, adelante, la escucho. Buenas noches, maestra. Mire, yo tuve una experiencia, mi cuñado le hicieron según una urostomía, pero él tenía un orificio, le dejaron un orificio, no le hicieron, como dice usted, parte del intestino, sino que a él en la parte, a la altura del ombligo, le dejaron conectado a la vejiga una sonda Foley, una sonda que se le tendría que cambiar cada 28 días. Y esa estaba, pues, se le ponía una bolsa de uro, no se le ponía una de colostomía, sino porque era una sonda, literalmente era una sonda Foley, que por ahí orinaba.
y así lo mantenía. Nada más era el aseo y el cuidado de las infecciones urinarias que para evitar las infecciones urinarias, pero en sí era una bolsa lo que le dejaban y la sonda se le cambiaba cada 28 días, era una sonda Foley, literal. Exactamente, también se les puede dejar la sonda Foley. De hecho, son dos alternativas como básicas que tenemos. Una puede ser dejarles la sonda Foley, por eso les mencionaba, hay dos técnicas similares, y esa es la urostomía, donde sí se exterioriza una parte del intestino. Esta que nos comparte usted muchas veces es la más común, porque tentativamente es la de menor riesgo. Ujú. Ya que no conecta también con esta parte del intestino. Entonces, esa es una de las más comunes. Las urostomías, a diferencia, sí llevan una parte del intestino, por eso se llama urostomía, ¿no? Porque lleva como que es la formación de una especie de conducto que sube, en este caso, la vejiga y que hace el proceso de eliminación por aquí. Entonces, también esa es una alternativa y efectivamente se le deja una sonda Foley como tal. Si no me recuerdo, más adelante tengo una imagen alusiva a ese tipo de procedimientos, tipo urostomía, donde se hace el proceso de eliminación como tal en una sonda Foley con su bolsita recolectora y todo, para que pueda eliminar o llevar esa valoración o ese registro de las características de la orina. Entonces, es correcto, esa es otra alternativa, la que nos comparte su compañera, similar a la urostomía, ¿vale? Entonces se tienen los dos procedimientos alternos. En este caso, en ambos se deben de tener los mismos cuidados del uso de las medidas de protección personal, porque acuérdense, aquí estamos hablando de una vía urinaria. Entonces, hay un riesgo mucho más alto de que nosotros generemos algún proceso infeccioso por un mal manejo de los dispositivos, ya que estamos directamente hacia los riñones. Ujú. Entonces, sí hay que tener en cuenta como que esas medidas de seguridad. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Ujú. Se realiza principalmente este procedimiento por cáncer de vejiga, por traumatismos graves, por defectos congénitos, por daños severos causados por una infección crónica, etcétera. Pero principalmente por cáncer de vejiga. Esa es una alternativa que tenemos, porque pues ya en la vejiga no se va a poder acumular la orina, perdón, y por eso buscamos una alternativa y se deja de manera definitiva. Ahora está la urostomía intermitente y está la urostomía definitiva. Ujú. Los cambios de bolsa. Los cambios de bolsa van a depender mucho, de las condiciones del paciente. En este caso vamos a tener en cuenta los cuidados del estómago. El estómago es la parte del intestino que sobresale en el abdomen, que es de color rojo, brillante, húmedo, no tiene terminación nerviosa y por lo tanto no duele. Sin embargo, como se elimina orina, puede generar irritabilidad en la piel perilesional, por eso hay que tenerle un poquito más de atención. Ujú. Tu sistema de recolección, como la salida de la orina es constante e involuntaria, se requiere el uso de una bolsa especial para urostomía, que es exactamente igual a la de la colostomía. Nada más que esta recibe el nombre de bolsa para urostomía, pero es la misma, bueno, es muy parecida a la bolsa de la colo. Ujú. En este caso, las bolsas incluyen un dispositivo de drenaje en la parte inferior para que las podamos vaciar varias veces al día. Ujú. Las bolsas se tienen que estar eliminando constantemente y no dejar que la orina se acumule, porque recuerden que por ser producto residual, también contienen en algunas ocasiones bacterias o microorganismos que fácilmente se pueden triplicar, se pueden colonizar y pueden generar un proceso infeccioso. Entonces, para evitarlo, hay que estarlas drenando, no hay que dejar que se nos acumule bastante orina, porque eso puede favorecer a procesos infecciosos. Entonces, por ejemplo, las personitas que en algún momento tienen
retención de líquidos y empiezan como que en ese periodo en el cual hay un proceso, vamos a decir que de retraso, ¿no? En la eliminación de la orina. Ujú. Y empiezan a generarse lo que son procesos infecciosos, porque no se elimina toda la orina como tal. Y acuérdense que pues la vejiga es la que se encarga de vacinar, y pues esa orina también lleva a veces algunas bacterias, algunos microorganismos. Entonces hay que tomarlo en consideración, ¿sí? Por parte de la urostomía, esos son como que los cuidados básicos o los cuidados generales, ¿sí? Entonces, es muy sencillo cuidarlas, prácticamente solo es cuestión de llevar como que esas medidas de seguridad para prevenir que se generen procesos infecciosos. Les digo, es muy común porque el lugar o la zona donde se coloca este tipo de dispositivos sí te pueden traer alguna especie de proceso infeccioso. Ujú. Sobre todo cuando no llevamos los cuidados adecuados, ¿verdad? Para tu dispositivo. Entonces, nada más hay que tener en cuenta esas medidas de seguridad para tu urostomía y para que evitemos principalmente que se vaya a generar algún proceso infeccioso, sobre todo por no hacer uso correcto de nuestros dispositivos. Ujú. No es un procedimiento tan frecuente que lleguemos a ver o que se llegue a realizar, ¿sí? Y pues bueno, es importante verificar el para qué está indicada y los riesgos que se tienen en estas urostomías. Algunos de los riesgos puede ser que se presenten sangrados en el punto de unión del estómago, irritación de la piel, ya sea irritaciones graves, úlceras, que se presenten llagas profundas, cambios inusuales en el tamaño o en el color del estómago, si se presenta fiebre, olor al orinar, un fuerte olor a la orina, ¿sí? Que te pueden estar indicando un proceso de infección renal, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta solamente esas medidas de seguridad, ¿de acuerdo? Para las urostomías, que son cuidados no solamente relacionados con lo que es el vaciado de la bolsa, sino también la higiene diaria del estómago, con agua tibia, con jabón neutro, el cambio regular de tu sistema adhesivo, ¿sí? Y tratar de mantener la piel de alrededor seca y protegida para evitar irritaciones causadas por el contacto constante con la orina. Ujú. Entonces, hay que llevar el vaciado cuando se encuentre entre 1/3 y 1/2 de su capacidad. No dejarla llenarse por completo porque el peso puede provocar fugas también, ¿sí? Limpiar la piel y el estómago suavemente con agua tibia, con jabón neutro. Evitar el uso de productos con alcohol o aceites porque estos pueden resecar la zona y dificultar que el adhesivo se pegue. Ujú. Secar la piel a toquecitos con un paño suave del absorbente y encontrarlos completamente seca antes de colocar el nuevo dispositivo. Ujú. La bolsa, el cambio de la bolsa y la barrera cutánea se hace cada 3 a cada 5 días o antes si se notan filtraciones. Ujú. Entonces, ahí los cambios pueden variar dependiendo de las condiciones también del paciente. Lo que el paciente te diga, yo muchas veces les digo, acóplense también a lo que el paciente sugiera, ¿no? Si el paciente te dice, no, pues por cuestiones a lo mejor económica, nada más vamos a hacerle cambio 2 veces a la semana, bueno, vamos a tomarlo 2 veces a la semana, cada 3 días, cada 5 días, a consideración. Solo si se está filtrando, sí tenemos que hacer el cambio antes. Ujú. Em, el recorte del disco, si la barrera no es moldeable, se puede recortar, dejando un margen de 2 a 3 milímetros alrededor del estómago para no cortarlo ni dejar piel expuesta a la orina. Ujú. Y la protección cutánea, podemos aplicar polvos protectores alrededor del estómago si la piel te presenta irritación. Nada más hay que retirar el exceso antes de colocar el disco adhesivo. Ujú. Esas son algunas medidas
generales que podríamos tomar en consideración. Les digo, aquí los puntos más importantes se centran justamente en evitar que haya algún proceso infeccioso. Y esto lo vamos a hacer con todas las medidas de seguridad que ya mencionamos, ¿sí? El lavado de manos antes de manipular el dispositivo, el uso de guantes, etcétera. Es normal que tu estómago empiece a sangrar un poco al frotarlo, porque es un tejido muy irritable. Sí, solo hay que preocuparnos si el sangrado es abundante y es continuo, porque ya sangrados abundantes ya no son normales. Ujú. Por otro lado, la hidratación, hay que beber abundantes líquidos, si no hay contraindicación, ¿sí? Los olores, los dispositivos modernos están diseñados para bloquear el olor. Si notamos olor inusual o muy fuerte, hay que verificar que no haya fugas o bien hay que consultarlo con el especialista, si es el caso. Ujú. En el caso de que haya falta de orina en la bolsa durante 4 a 6 horas y que el paciente empiece a presentar náuseas o vómito, se le notifica al médico y esto incluso lo puedes ver en el periodo postoperatorio. Ujú. Un cambio drástico en el color del estómago que se empieza a poner muy oscuro, morado, negro, también hay que notificarlo. Irritaciones severas, llagas, infecciones que se extienden más allá del borde de la barrera cutánea, también hay que notificarlos, ¿sí? Eso es como cuidado general de las urostomías. Y les digo, es algo similar a trabajar con una colon, ¿sí? Porque pues también se hace como tal la resección de la urostomía. Ujú. Entonces tienes tu bolsa de urostomía y tienes lo que es tu bolsa de diuresis y también tienes las bolsas de diuresis nocturna. Hay la bolsa para la urostomía y sale otro dispositivo de la bolsa donde queda una bolsita recolectora similar a las bolsas recolectoras para orina de las ondas Foley y esa la puedes dejar colocada por la noche. Sí, eso ya es en el caso de que el paciente tenga la facilidad, ¿verdad?, de adquirir el dispositivo, pues ya se le deja el dispositivo durante la noche para controlar esa eliminación de la orina. Ujú. Esa es la única diferencia y pues bueno, también se trabaja como si fuese una ostomía eh, habitual, como las coros. Los otros procedimientos que tenemos que también califican como ostomías son las yeyunostomías y las gastrostomías, que como habíamos mencionado, estas son exclusivamente para alimentación, estas no eliminan. Ujú. Estas introducen alimentos o medicaciones, todo dependerá de las indicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la yeyunostomía se hace una abertura a la altura del yeyuno, que es la parte del intestino delgado que se puede usar para colocar la sonda de alimentación o como una derivación durante la resección intestinal. Ujú. Y estas son para alimentación y medicación del paciente. Se les deja una sondita, la sondita trae una llave López, por donde se les hace la colocación o la administración de medicamentos o de alimentos según la vía. Tienen 2 vías. Una vía es para medicación y la otra vía es exclusiva para alimentación. Ujú. Ahorita vamos a ver los cuidados de la yeyunostomía y la gastro. ¿Sí? Aquí es nada más lo general, ¿vale? También cuenta como una ostomía. Mm, la función postoperatoria de los estomas. Vamos a tomar en cuenta, después de la cirugía, el intestino del paciente va a tardar en funcionar, ¿sí? A esto se le llama afección íleo. Es llamado como íleo. Después del cierre del estómago, el íleo suele ser más corto que después de un desmontaje. La mayoría de tus pacientes van a comenzar a beber líquidos la noche antes de la cirugía o al día siguiente, ¿sí? Existen riesgos asociados con cualquier cirugía, incluido el cierre del estómago. Entonces puede presentarse sangrado, infecciones, filtraciones del intestino,
etcétera. Poco frecuentes, pero puede llegar a pasar, ¿sí? Y la función intestinal después de la reversión del estoma va a depender de cuánto intestino permanece funcional. Ujú. Cuanto más intestino se haya eliminado, más frecuentes e inconsistentes van a ser las evacuaciones intestinales. Entonces, pues bueno, nada más hay que ver esa parte. Y les digo, si han visto, si han tenido pacientes que se ve como si tuvieran dos estomas, solo uno es un estoma real, el otro es una fístula mucosa. Ujú. No va a eliminar nada, solo te va a ayudar a mantener en constante hidratación o en constante humidificación, por así decirlo, lubricación para el intestino. Pero de ahí en adelante no tiene otra función. Ujú. Por eso muchas veces les ven como que dos estomitas. Tuve una alumna hace poco que me dice, maestra, que yo le vi dos estomas al paciente, ¿se puede? Sí se puede, pero solo uno es un estoma real, el otro es una fístula mucosa, ¿vale? Adelante, Rosa, la escucho. Maestra, ¿me puede repetir y me puede explicar lo del hilio? Ahí me perdí. ¿A qué se le llama hilio? Porque no alcancé a escuchar bien esa parte, por favor. Claro que sí. Ay, espérame tantito que ya le moví. Claro, en esta parte nosotros le llamamos a una afección, se le llama ileo, cuando después de que nosotros retiramos esta incisión o revertimos lo que es la parte de la exteriorización del intestino y volvemos a reincorporar a su funcionamiento normal, hay una afección que se le llama ileo donde el paciente tarda, ¿sí?, en ver mejoría o en ver el funcionamiento del intestino, tarda en defecar. ¿Por qué? Porque apenas se está restableciendo otra vez el funcionamiento. Esto es cuando se revierte la cirugía. Cuando retiramos ya la ostomía, introducimos el intestino, lo reseccionamos otra vez, bueno, cortamos una parte, reseccionamos o unimos otra vez y dejamos que haga su función. Allí es donde surge esta afección denominada ileo, donde tarda en generarse un proceso de eliminación de las heces fecales. A eso nos referimos con la parte del hilo. ¿Sí me explico? Sí, maestra, ya la entendí. Ya, es que esa parte así como que me perdí, pero ya con esta explicación ya me quedó más claro. Muchas gracias. Ok, muy bien, para servirle. Sí, bueno, esto es en el caso de revertir la función. Creo que no les dije, ese fue el detalle, ¿no? Pero bueno, hay que tomar en cuenta, sí, que en el caso de estos procedimientos se pueden revertir, se pueden ser temporales, ¿sí? Las colostomías pueden ser temporales dependiendo de cuál haya sido el motivo de realización de la cirugía. Por ejemplo, les decía, hemos tenido pacientitos neonatos que se les realiza una colostomía por alguna alteración a nivel precisamente del intestino, que no son candidatos todavía a la cirugía por la edad. Entonces, ¿qué hacemos? Les hacemos una colostomía. Les dejamos la colostomía, pasa el tiempo y cuando ya son candidatos a la cirugía para la reconstrucción o para el restablecimiento del funcionamiento de esa parte, ¿sí?, que no estaba en perfectas condiciones o para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad, los pasamos a quirófano, se hace el procedimiento, se le retira lo que es la colostomía y empezamos a ver cómo reacciona el intestino después del revestimiento o del revertimiento de la cirugía. Ujú. Esa sería como que una cuestión adicional, ¿vale? Entonces, nada más hay que tomar en cuenta que, pues bueno, tienen un comportamiento diferente, les digo, pueden tener un solo estoma, pueden verse dos, acuérdense, solamente uno es el estoma real, ¿sí? Y se ven un tanto separados, no crean que se ven así completamente juntos, no, se les ve un tanto separados, pero uno, acuérdense, es la fístula mucosa y el otro es el estoma real, solo uno te va a eliminar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es por la parte de sus características. Ahora, lo primordial, lo que más nos importa, los cuidados de la piel periestomal, ¿qué vamos a hacer en las primeras horas?
Desafortunadamente, muchas veces en las primeras horas después de la cirugía empiezan a aparecer lesiones en la piel periestomal y hay que tener cuidado con ello. Em, Piel húmeda, ¿sí? Puede empezar a generarte dolor, irritación y a menudo exudado. Ujú. Y ese exudado te va a mantener en humedad la piel periestomal. A veces nos centramos tanto en el cuidado directo del cambio de la bolsa y demás que no nos detenemos a cuidar la piel, ¿sí? Y la piel es un punto clave incluso para la adherencia de tu bolsa. En este caso, si el sellado de la oblea no está bien hecho, las heces y la orina van a causar más dolor y puede generarse un círculo vicioso, ¿sí? Para esto hay dos técnicas para ayudar tu piel húmeda. Una de esas técnicas es aplicar o colocar un anillo o una faja de ostomía sobre el área húmeda. Hay muchos tipos a elegir, incluida Coloplast, Convatec, Genairex, Hollister y más. Usted puede seleccionar la marca que gusten o la más accesible para su paciente. Otra técnica es hacer una costra. La formación de costras implica cubrir ligeramente el área dolorida o enrojecida con polvo. Se humedece el polvo, se deja secar y luego repetimos el proceso un par de veces más. Y esto te va a ayudar a generar una especie de costra y te va a ayudar a controlar el exudado y la irritación. El polvo como tal lo pueden buscar así, como un polvo para ostomía, ¿sí? Así lo buscan, así se los venden. Y afortunadamente ese polvo les puede servir, ¿sí? Para el cuidado de la piel perilesional. El polvo para ostomía, ¿sí? Que yo les sugiero es el polvo de la marca Coloplast. ¿Quién te expide ese polvo? Hay una marca o una línea que se llama línea Brava. Ellos te expiden el polvo para ostomía del famosísimo Coloplast que te ayuda a absorber el exceso de humedad alrededor del estómago y también te puede ayudar a reducir irritación, proteger la piel lastimada, garantizar que tu barrera de la bolsa se adhiera correctamente, etcétera. Entonces, es una especie de polvo hidrocoloide y contiene algo similar a la carboximetilcelulosa de sodio y la goma wash. Por si los conocen, pues bueno, te ayudan a controlar, como en las heridas básicas, te ayudan a controlar los exudados, te ayudan a cicatrizar áreas enrojecidas, evitan que la bolsa se despegue por sudor o por humedad. Y el envase viene un aplicador en botellita exprimible de 1 onza, son 28 gramos, se lo colocas, ¿sí? Humedeces primero, colocas el polvo, vuelves a humidificar y así sucesivamente hasta que generas la costra. Entonces, esas son algunas características que podemos adicionar y nada más se les sugiere que adicionalmente le coloquen el dispositivo o la barrera de ostomía encima. Y ya, ahí quedaría. Entonces, ese es el polvo que ustedes pueden utilizar, el polvo de la marca Coloplast, que lo expide la línea Brava. Ese yo se lo recomiendo porque yo lo he utilizado en muchas pacientes y la verdad es que les sirve de mucho. Entonces, pues bueno, ese sería como que el adicional y esto les va a ayudar a cuidar. Algo que sí tienen que cuidar en el caso de que se trate de un hongo, que es cuando te empieza a aparecer sarpullido por calor o te empiezan a aparecer estas manchitas como rojas, te están indicando la posibilidad de que haya un hongo, ¿sí? Entonces ahí el polvo ya no te va a servir. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de lo que es una especie de infección.
Entonces ahí sí necesito buscar algún dispositivo o algún tratamiento que me ayude para una infección fúngica. Ujú. Entonces voy a buscar el tratamiento que más se asemeje a las necesidades de mi paciente. Ujú. Entonces vamos a ver todas estas características. El polvo te puede ayudar para dermatitis irritativa. Ujú. Para eso sí te ayuda, pero ya para una infección fúngica que tengas crecimientos de hongos, se caracteriza porque empiezas a ver el enrojecimiento intenso y pequeñas lesiones satélite, es decir, alrededor de la lesión principal, que es así como lo ven aquí en la imagen, ¿sí? Aquí estamos hablando de un proceso infeccioso por un hongo. Ujú. Entonces ahí voy a buscar otro tratamiento, otra crema de barrera que me pueda ayudar para controlarlo. No se aplica cualquier crema de barrera, ¿sí? Hay que buscar de preferencia que alguna crema especial para tus ostomías, ¿sí? Entonces, eso es lo ideal, sobre todo porque muchas veces dicen, ah, pues tengo tal crema, la puedo utilizar. Muchas veces no. Ujú. Lo que es Brava, tu crema de barrera también de la Coloplast, es efectiva para pieles secas, para pieles lastimadas o pieles irritadas y te ayudan a formar barreras duraderas sin afectar la adherencia de tu dispositivo. Entonces, Brava es la línea que te dispensa cremas de barrera para las ostomías. Son pastas para ostomías. Está también la pasta ADAPT. Yo he utilizado más la ADAPT, ¿sí? Que es de la marca Hollister. Esa actúa como una masilla o un sellador nivelador que te ayuda a rellenar pliegues irregulares alrededor del estómago, te ayuda a proteger la piel de filtraciones, etcétera. Y también te ayuda a controlar procesos infecciosos. Ujú. Está la pasta de la Combatec. Es una pasta hidrocoloide moldeable diseñada para rellenar zonas irregulares, absorber la humedad y extender la vida útil de la barrera cutánea. Ujú. Entonces, esas son alternativas que yo les puedo sugerir de uso en sus pacientes. Ujú. A grandes rasgos. Y eso porque muchas veces me preguntan las marcas, pues las marcas que yo más les conozco son Coloplast y son Combatec y la Holster, que son las que ayudan un poquito más. Son un poco costosas, pero la verdad es que tienen muchos beneficios. Para el cuidado del estómago, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Los primeros cuidados son muy básicos, ¿sí? Primero, pues hay que tomar en cuenta que el estómago se va a lavar con solución fisiológica, se va a secar con gasitas y de preferencia para la limpieza del estómago, no se hace fricción, se limpia a toquecitos, ¿sí? A toquecitos suaves vamos a hacer la limpieza del estómago, igual con el jabón y una esponja, vamos a hacer toques muy suaves, no se hace fricción porque la fricción puede irritar, ¿sí? Se lava con solución fisiológica, ya posteriormente se puede estar lavando, ya cuando se caen las suturas, ya se puede estar lavando con agua y jabón neutro, ¿sí? De preferencia con agua tibia. Y siempre, siempre dejar bien seco ese estómago. Ujú. No podemos efectuar fricción en el lugar del estómago, no podemos utilizar sustancias irritantes como alcohol, colonia, entre otros. Hay que colocar el dispositivo ajustado para evitar complicaciones, pero sin oprimir. Ujú. No se oprime, no se hace presión, porque eso también puede lesionar. Y hay que mantener la piel bajo el dispositivo seca y limpia en todo momento, como medida de seguridad, ¿sí? Preferentemente. Ahora, em, bueno, otra observación. Antes de colocar la bolsa, hay que recordar que el adhesivo de la bolsa se activa mediante el calor. Entonces vamos a tomar la bolsita y vamos a friccionar, vamos a hacer fricción en la palma de la mano para que se caliente la bolsa del lado del adhesivo, obviamente. Y ya que se caliente, retiramos la capa que cubre el pegamento y lo adherimos a la piel. Hay dispositivos de una sola pieza y de dos piezas, entonces a veces nada más tienes que calentar el disco, a veces tienes que calentarlo junto, ¿no? Porque pues ahí trae la bolsita.
hay sistemas abiertos y cerrados, eso ahorita lo discutimos. Entonces, pues nada más hay que activar correctamente el pegamento. No me puedo sentar arriba de la bolsa, no la puedo meter adentro de mi ropa para que se caliente. No, se calienta a fricción. Entonces, con la palma de la mano hago fricción, 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 hasta que se calienta la bolsa y se activa el adhesivo, ¿sí? Si no lo preparamos correctamente, no se va a adherir la bolsa. Entonces, eso también se lo tenemos que explicar al pacientito o al familiar, ¿sí? La medición del diámetro del estoma antes del cambio, antes de aplicar el siguiente dispositivo, hay que saber con exactitud el lugar de colocación para prevenir irritación cutánea. Hay que informarle al paciente que en caso de fugas o irritaciones puede hacer uso de accesorios y productos para favorecer el cuidado del estómago. ¿Qué dispositivos puede utilizar? Cinturones, cremas protectoras, potenciadores del adhesivo, discos, etcétera. Y periódicamente le vamos a solicitar al paciente que si él es el que está llevando los cuidados, tiene que estar midiendo ese estoma. ¿Por qué lo tiene que estar midiendo? Si la persona aumenta de peso, pierde peso, ya lleva cierto tiempo con el estoma, el peso puede afectar a que se vea más grande o a que se haga más pequeño, por las condiciones de la piel. Entonces, más que nada, por eso le pedimos que esté midiendo el tamaño del estómago. También porque la bolsa se tiene que colocar con unos 2 a 3 milímetros a la circunferencia del estómago, para evitar fugas. Entonces, por eso le pedimos que esté midiendo, porque aparte vamos a cortar la bolsa al tamaño preciso que me permita mantener sin fugas ese dispositivo. Entonces, por eso es que le damos esa indicación al paciente que tiene que estar midiendo periódicamente su estómago. ¿De acuerdo? ¿Qué recomendaciones le vamos a dar al paciente? En caso de vellosidades abundantes, no afeitar, no utilizar productos depilatorios, únicamente se cortan con tijeras las vellosidades. Es preferible bañarse con bolsa en el caso de que tengan ileostomía o sin bolsa en el caso de colostomía, ¿sí? Y le vamos a pedir no levantar peso mayor de 10 a 15 kilogramos con el fin de evitar posibles hernias, ¿sí? Y también mencionarle que es normal que se presente un ligero sangrado al inicio. Ya los sangrados abundantes no son normales, puede que se esté presentando algún cuadro hemorrágico, entonces hay que notificarlo con el médico para que se le pueda dar seguimiento a la hemorragia. El sangrado es muy leve, no es un sangrado muy marcado. Recomendaciones dietéticas. Recuerden que les había mencionado que justamente este tipo de pacientes deben llevar un plan, vamos a decir que un plan de alimentación. Esto sobre todo por el tipo de acto quirúrgico al cual fue sometido y por el comportamiento, en este caso, de la colostomía. Estas son unas recomendaciones generales. Por allí vagamente recuerdo tener la guía de recomendaciones por si tienen un paciente, ustedes le puedan compartir esa guía de recomendaciones o ustedes puedan sacar las ideas de la guía y le puedan dar las recomendaciones dietéticas. Aquí yo solamente les doy los datos generales, ¿vale? Y ya les comparto la información para que pues ustedes la puedan revisar más adelante si tienen un paciente o tienen un familiar con colostomía, porque yo actualmente tengo un familiar con colo, uno con gastro, uno con tráqueo, entonces ya tengo de todo en mi familia. Entonces, pues a veces es importante tener esto para poder orientarlos un poquito. En el caso de la recomendación dietética, ¿qué sí puede consumir? Aguas o bebidas sin gas, arroz, pastas, semola, jamón macho, quesos frescos, sin fermentación, fruta lepada, leche, yogurtes cremosos, legumbres verdes y cocidas. Esto sí lo puede consumir. ¿Qué es preferible evitar?
bebidas gaseosas, irritantes, cereales, salazones, patés, embutidos, quesos grasos, queso de cabra, frutos secos, laxantes, incluidas las frutas, leche entera y legumbres ricas en fibra. Todo esto lo vamos a evitar. ¿Con qué objetivo? Recuerden que necesito ver cómo se comporta ese estoma o esa ostomía en los primeros días. Entonces, no quiero alterarlo con alimentos que pueden alterar las deposiciones, tanto el número de deposiciones como las características de las deposiciones. ¿Estamos de acuerdo? Las sustancias gaseosas pueden generar mal olor. Por eso sugerimos no consumir bebidas gaseosas. ¿Ja? Hay que masticar correctamente los alimentos y mantener una buena higiene bucal. Esto para favorecer el proceso de digestión. Llevar las alimentaciones en horarios fijos y tener cuidado los primeros 3 meses. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Los primeros 3 meses le vamos a mencionar al paciente, necesito que estipule sus horarios, ¿sí? Fije una hora todos los días de desayuno, todos los días la misma hora de la comida y todos los días la misma hora de la cena, ¿sí? Y si va a tener colaciones, destine sus colaciones en ciertos horarios los primeros 3 meses. ¿Por qué? Porque necesito que ese intestino me empiece a trabajar por horarios. Ya después, si se le queda el hábito, decide cambiar, lo demás, ya no va a haber problema porque ya se está familiarizado tanto con la alimentación que lleva como con el número de deposiciones que se van a presentar, ¿sí? Entonces, esto hay que tomarlo en consideración como recomendación general a nuestro paciente. En el caso de colostomías sigmoideas, o colostomías transversas, evitar legumbres secas, col, cebolla, ajo, especias, cerveza, etcétera. Y en el caso de colostomía derecha o próxima a duodeno, hay que evitar embutidos, hay que evitar grasa, verdura cruda pastosa, pan integral, café, entre otros. Estos los vamos a evitar en el caso de este tipo de colostomía. Según el tipo de colostomía o el lugar donde se ubique, son los alimentos en los cuales nos vamos a restringir un poquito. Entonces hay que tomar en cuenta como medida general. Les digo, aquí yo les doy unas recomendaciones generales. Hay más recomendaciones, sí. Les digo, por ahí tengo una guía que les puedo compartir donde vienen más recomendaciones al respecto de la alimentación de estos pacientes. Sí hay que cuidar la alimentación porque es como lo que compartía con ustedes hace un momento. Muchas veces tus pacientes se te van del ámbito hospitalario y se quedan con muchas dudas porque piensan que pueden seguir comiendo de todo, ¿no? Entonces dicen, pues me quieren que llevar una vida normal, pues puedo comer todo lo que yo quiera. No, de inicio no. Sí vas a poder comer todo lo que gustes y mandes, pero de inicio no, porque apenas se está acostumbrando el intestino a esa función. Entonces necesito que tentativamente los primeros 3 a 6 meses me lleves una restricción un poco en la dieta, ¿sí? Ya después de ese periodo ya puedes empezar periódicamente ingresando ciertos alimentos, ¿sí? Y no consumir tantas grasas, porque esas grasas también pueden alterar el funcionamiento de las ostomías. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas son recomendaciones que le vamos a proporcionar a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas que tengan hasta ese punto, chicos? Ok, todo bien, muy bien. Bueno, ahora, ¿cuáles pueden ser los motivos de fuga en las bolsas? Que es muy común que se presenten fugas.
Y también es muy común que nosotros cometamos el error para que se presenten esas fugas, ¿verdad? En otros casos no. En otros casos el motivo de la fuga puede estar correlacionado con las condiciones del estómago y en otros casos sí puede estar correlacionado con una mala adherencia de la bolsa. Entonces, pues yo les digo, a veces una bolsa mal ajustada, donde la abertura o el agujero de la barrera no debe de ser mayor a 1/8 que el estoma, es importante medir el estoma durante los primeros meses y de forma periódica. Esto para asegurarnos de que estamos utilizando la abertura del tamaño correcto, ¿sí? Entonces, una bolsa mal ajustada, una bolsa que no esté bien medida, puede ser el principal motivo de una fuga en tus ostomías. Y la verdad es que son incómodas para los pacientes. Entonces, hay que tener cuidado en estos casos con las fugas, con las bolsas, ajustarlas bien. Las lesiones cutáneas periestomales también pueden comprometer, ¿sí?, la integridad de la piel debido a las fugas. Y esto puede ser muy doloroso, ¿sí? La piel degradada es similar a una ampolla rota y cuando las heces la tocan, el dolor puede ser insoportable. Entonces, una piel degradada y supurante te conduce a un círculo vicioso de bolsas con fugas, un mayor uso de suministros, medicamentos de tratamientos, visitas al médico, inversiones de tiempo y dinero. Y lo más común son dermatitis irritantes, erupciones fúngicas, psoriasis, piodermia y las lesiones pseudoverrucosas, que son las causas más comunes de las lesiones cutáneas periestomales. Entonces, hay que tomar en cuenta el uso de las cremas de barrera. Les digo, aquí hay que identificar, ¿sí?, qué tipo de lesión cutánea tienes. ¿Tienes una lesión por el adhesivo? ¿Tienes una lesión por irritación? Ah, pues entonces voy a usar una crema de barrera básica, ¿no? Solamente para irritación. Ah, pero tengo una lesión que está más correlacionada con un proceso infeccioso fúngico. Ah, pues entonces tengo que utilizar clotrimazol o miconazol, ¿sí? En cantidades o en capas muy finas. La verdad es que la cantidad de producto es muy pequeña para el control de esos procesos infecciosos, sobre todo para que no interfieran con la adhesión de la bolsa. Entonces, las lesiones cutáneas periestomales tienden a ser también un motivo de fuga en tus bolsas. Y mientras tú no trates la lesión periestomal, jamás vas a poder adherir esa bolsa. Entonces, para que lo tomen en cuenta también. Cambios en el cuerpo, que haya pliegues, arrugas, hernias, que el paciente aumente de peso, que el paciente pierda peso, ¿sí? El estómago y los contornos del abdomen también cambian. Entonces, hay que medirlo periódicamente para asegurarnos de que se tiene el tamaño correcto. ¿Qué productos podemos utilizar en el caso de estos cambios? Podemos utilizar fajas para barrera cutánea, sellos de zip, arandelas, anillos para la barrera que se pueden cortar o se pueden moldear en una variedad de formas y tamaños. Entonces, de que tenemos alternativas, pues la tenemos, pero a veces no sabemos cuáles, ¿sí? También el hacer uso de una bolsa incorrecta. La producción de líquido de las ileostomías y las urostomías requiere una barrera de uso prolongado para absorber más humedad. Tus heces líquidas o la orina erosionan la barrera más rápido que las heces formadas. Aparte, tomen en cuenta que muchas veces cuando se tienen lesiones, cuando se tienen evacuaciones líquidas y evacuaciones constantes, eso te va a estar irritando la piel, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros lo podemos tomar en cuenta, ¿no? Un paciente que te presenta incontinencia o un paciente que te presenta un cuadro diarreico, a las pocas horas o días ya empieza con irritación. Entonces, imagínate lo que pasa
¿sí? Con una colostomía. Es lo mismo, porque las deposiciones son líquidas, ¿no? Con una ileostomía, perdón, las deposiciones son líquidas. La urostomía es orina. Entonces van a irritar mucho más rápido. Por eso les mencionaba, hay que tenerles más cuidado a este tipo de incisiones y de igual manera seleccionar pues correctamente las bolsas, ¿no? Una bolsa incorrecta puede ser el motivo, ¿sí? De una fuga. Y por ejemplo, aquí está la imagen que les decía. Hace un momento me compartían el caso de que se les dejó una sondita Foley a forma similar de urostomía. Es algo así. Ujú. Por encimita de la línea del ombligo se les hace la incisión, se les deja la sonda que va directamente a la vejiga. Es una sonda Foley y por esta sonda Foley se va eliminando la orina. Esa es otra alternativa. En todos los casos, se tiene que cuidar exactamente lo mismo. Una, que no se vaya a exteriorizar la sonda. Dos, que no vaya a generar lesiones. En el caso de que sea urostomía como tal, cuidar la piel periestomal, ¿sí? Porque es lo que principalmente se va irritando. Entonces, hay que cuidar las dos cosas, tanto los dispositivos como la piel, porque esta se puede ir macerando, se puede ir lesionando. Ujú. Colocaciones inapropiadas. Una de las principales causas de la mala adherencia de la bolsa es la preparación inadecuada o incompleta de la piel y la mala técnica de colocación, ¿sí? Entonces, algunas recomendaciones básicas: enjuagar el jabón y los removedores de adhesivo a fondo, ya que estos pueden impedir la adherencia, ¿sí? Recortar el cabello periestomal, no se afeita. La verdad es que muchas veces hay pacientitos que dicen, no, pues le rasuramos, le afeitamos. No, yo les sugiero que mejor corten con tijeras las vellosidades, porque todo eso puede irritar, ¿sí? Entonces, es como recomendación. Tus tipos de sistemas colectores, dependiendo del tipo de evacuación, pueden ser cerrados o pueden ser abiertos. Y dependiendo del tipo de sujeción, puede ser de inicio, de una sola pieza o de dos piezas, como los que tienen acá. Ujú. Cerrados son, por ejemplo, esta bolsa que ven al fondo, ¿sí? Este es un dispositivo abierto que tiene para que tú puedas irrigar o para que puedas eliminar y enjuagar tu bolsa. De una sola pieza, todos los que están arriba; de dos piezas, los que están abajo, ¿sí? Su disco y su bolsa. Su disco y su bolsa con su disco y su bolsa. Ujú. Entonces, honestamente, esto va a depender también de la edad del paciente, porque hay pacientitos que les preocupa la imagen, ¿no? La realización de estos procedimientos también tiene un impacto psicológico en los pacientes. Entonces, cuando son pacientes jóvenes o cuando son niños que entran a la etapa escolar, adolescentes, les importa muchísimo la imagen. Entonces, imagina el dejarles colocados estos dispositivos. Hay hasta fundas de tela que se les pueden colocar a las bolsas para que se sientan un poco más seguros. Y hay bolsas que ni siquiera se ven, o sea, puedes andar como si nada en todo momento y no se va a ver la bolsa. Nada más hay que trabajar, sí, pues adicionalmente esa parte psicológica del paciente, porque pues de alguna manera sí impacta, ¿no? El tener este tipo de productos o este tipo de procedimientos quirúrgicos. Complicaciones en las ostomías. Recuerden que nuestra función en el postoperatorio es vigilar las complicaciones. Las tempranas aparecen en los primeros 30 días, ¿sí? Puede haber sangrado, hematoma, edema, irritación cutánea, ulceraciones o necrosis. Y en algunos casos hasta hemorragias, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un edema y acá tenemos una hemorragia. Las hemorragias tienden a aparecer en las primeras 24 horas. Si esto pasa, hay que notificarle al médico tratante y va de regreso a quirófano el paciente muchas veces. El edema, hay que notificarlo también porque se está edematizando. Miren, aquí se ve el estómago todo edematizado, ¿sí? Tardías, a partir de los 30 días puede haber prolapso, retracciones, estenosis junto con una hernia paraesternal. Complicaciones que pueden estar relacionadas con el paciente o la técnica. Muchas veces una mala técnica de sutura, una mala técnica de fijación del estómago. Muchos factores, ¿no? Retracciones. Las retracciones
pueden aparecer porque el paciente cargó peso, hizo mucho esfuerzo, ¿sí? O bien no ha seguido las indicaciones que se le dan de inicio, ¿no? Para el mantenimiento de los tónicos. Entonces, aquí se da una retracción, el intestino se retrae, se contrae hacia adentro y así queda el hueco. Puede haber alguna especie de necrosis, se puede empezar a ver ulceraciones, se puede empezar a ver irritaciones cutáneas, ¿sí? Como este otro que tiene retracción con irritación cutánea y todavía tiene los puntos de sutura. Entonces, en estas complicaciones, pues obviamente tenemos que actuar rápidamente. Esas son algunas de las complicaciones más comunes. Ahora, los dispositivos. Hay dispositivos que les decía que vienen de una sola pieza. Viene el disco con la bolsa. Tienes que calentar el disco ahí mismo para que lo puedas adherir y puede ser en un sistema abierto o cerrado. El sistema cerrado es este de la primera imagen. No tiene una vía de evacuación. El sistema abierto es este, donde puedes controlar en qué momento eliminas las heces fecales, lavas tu bolsita y la vuelves a cerrar. ¿Sí? Ese es el más cómodo para muchos pacientes que hacerse el cambio completo de la bolsa. Está el de 2 piezas, la barrera y la bolsa son 2 unidades, pero este tipo de dispositivos necesitan un poquito más de fuerza y destreza en las manos, ¿sí? Puede ser más fácil de colocar ya que puedes ver el estoma durante la colocación y la bolsa se puede cambiar con mayor frecuencia que la barrera, o sea, la puedes estar cambiando las veces que se necesite, ¿sí? Se puede intercambiar el tipo o el tamaño de la bolsa drenable, de extremo cerrado, etcétera, sin necesidad de que quites la barrera. Diferencia, tu barrera es un poquito menos flexible y la menor flexibilidad te puede ayudar a mantener la piel flácida alrededor del estómago. Y tenemos este otro que es el acoplamiento adhesivo de 2 piezas, el disco más la bolsa. Este se utiliza de preferencia en niños o adolescentes en edad escolar, ¿sí? Lo que es este de 2 piezas o el de una sola pieza, ya que son dispositivos un poquito más delgados, ¿sí? Te ofrecen un perfil más bajo que el sistema estándar de 2 piezas y su sistema de acoplamiento adhesivo de 2 piezas puede hacerse eructar para dejar salir el gas de la bolsa. Entonces, esas son algunas características que tenemos y se utiliza de preferencia en aquellos niños que tienen como que muchos gases, o en aquellas personitas que tienen muchos gases. Como accesorios, ¿qué podemos considerar como accesorios? Anillos de barrera, son para rellenar superficies de la piel irregulares, te mejoran la durabilidad del sistema de tu bolsa, te ayudan a rellenar un espacio entre el estómago y la abertura de la barrera cutánea. Anillos de barrera convexa que te ayudan a agregar profundidad a un producto convexo o agregar convexidad flexible. Bandas de barrera que te ayudan a rellenar un pliegue para evitar fugas. Estas bandas de barrera, por ejemplo, si te aparece algún pliegue que interfiera en la adherencia de la bolsa, puedes colocar este tipo de bandas de la longitud que tú lo necesites porque tú la puedes cortar a la medida exacta y lo colocas en el pie y ya después colocas tu bolsa. Eso te puede ayudar a potenciar adherir la bolsa y que no haya fugas. Tenemos también lo que son pastas de ostomía, que son para crear un sello alrededor de la abertura de tu barrera cutánea. No es un adhesivo y no es un pegamento, ¿sí? Y si aplicas mucha pasta, puede interferir con el sellado correcto de la bolsa. Entonces, para que no se confundan, no es un pegamento como tal, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos polvo de estoma, este es el que les mencionaba, para secar pieles húmedas, que son para la formación de las costras. Este también es muy común que lo utilicemos solamente para controlar aquellas pieles húmedas. ¿Estamos de acuerdo?
Tenemos también toallitas protectoras para la piel o pulverizadores que son para quitar barreras o cintas adhesivas de la piel con mayor facilidad. Tenemos también toallitas removedoras. En este caso son removedoras de adhesivo o pulverizadores. Y tenemos el adhesivo líquido. Ujú. Los adhesivos de preferencia que sean exclusivamente para colostomías, sí les había mencionado, ¿no? Tiene que ser el adhesivo para tu ostomía exclusivamente. Esto porque hay de otros tipos que no son para ostomía y pueden irritar la piel. Entonces, el adhesivo que yo les sugiero es el ADAPT y es otro adhesivo que es el Stoma Powder. Esos les pueden ayudar para potenciar la colocación de la bolsa. Entonces, alternativas de adhesivos son las únicas marcas que yo he trabajado y que les puedo recomendar ampliamente. De ahí en adelante hay más. Sí, si tienen más, ustedes pueden optar por buscar alguna otra recomendación, no hay ningún problema. Nada más verifiquen bien que sean exclusivamente para el manejo de las ostomías. Eso es como recomendación general que les doy. No se puede usar cualquier adhesivo porque también puedes irritar la piel y eso es lo que no queremos, causar irritabilidad. ¿Sí? Entonces hay que buscar el adhesivo adecuado. Y pues bueno, eso sería respecto a las ostomías. ¿Qué otro tipo de procedimientos tenemos similares? Las gastrostomías, que también cuentan como una especie de ostomía. Pero pues bueno, estas ya trabajan diferente porque estas son para alimentación. Antes de irnos hacia la gastro, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración que deseen hacer hasta este punto con las colostomías, chicos? ¿Algo en lo que les pueda apoyar? ¿O vamos bien? Ok, muy bien. Por aquí me indican que todo bien. Perfecto. Bueno, de ahí tenemos lo que es también la gastrostomía, que también se considera como una ostomía, es una incisión que se hace. A diferencia, esta no es de eliminación, esta es para la alimentación del paciente, ¿sí? Y tiene pues un comportamiento diferente. Ahora, ¿qué hay que saber de la gastro? Tu gastro es un dispositivo que se coloca para la alimentación y la medicación del paciente. Los cuidados que se le deben de dar a la sonda. En las primeras horas, ¿sí? A un paciente con gastro, hay que tener en cuenta que tenemos que estar verificando, ¿sí? El movilizar constantemente tu, eh, tu gastro, tu sonda. Muchas veces no la movilizamos porque tenemos como que esa duda, ¿no? De si la podemos movilizar, no la podemos movilizar, etcétera. Entonces, como cuidado general, por así decirlo, sí tienes que estar movilizando constantemente esa sonda. Incluso tenemos que tomar en cuenta que muchas veces tiende a generarse una especie de adherencia. Entonces, hay que cuidar que no se genere ninguna adherencia de tu dispositivo. En el periodo postoperatorio es bien importante, primero que hagas la limpieza de la piel, todo alrededor de la zona, y que verifiques que la vía se encuentre libre de obstrucciones y que puedas pasar correctamente la comida y la medicación de tu paciente. Principalmente lo que queremos es evitar infecciones en el estómago y asegurar que el paciente reciba su nutrición de manera segura. ¿Sí? ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Para todo procedimiento, nuestro lavado de manos. ¿Sí? La limpieza diaria, hay que limpiar y hay que lavar alrededor del tubo con agua tibia y con jabón neutro.
Las primeras horas en el postoperatorio, muchas veces lo que hacemos es nada más limpiar con solución fisio o con agua bidestilada. Ujú. Limpiamos y listo. Tratamos de mantener seco, ¿sí? Y vamos a girar la sonda 360 grados todos los días para que no se pegue a la piel, ¿sí? Ese es un cuidado básico, un cuidado general de las gastros, ¿sí? Vamos a tratar de girar toda nuestra sonda, darle toda la vuelta en ese eje de los 360 grados para que no se adhiera a la piel, ¿sí? Y vamos a tratar de verificar que no haya signos de alarma, que no haya enrojecimiento, secreciones con mal olor, sangrados, ¿sí? Que se encuentre en la posición correcta, hay que sentar al paciente, hay que colocarlo semisentado antes de empezar a alimentarlo, verificar que la sonda no se vaya a exteriorizar, ¿sí? Eh, Posteriormente, hay que llevar siempre lo que es lavado del interior de la sonda después de cada alimentación o medicación, ¿sí? Se le pasa agua tanto antes como después de pasar los alimentos. Antes para que verifiques que esté permeable y después para permeabilizar o para limpiar tu sonda. ¿Mm? Se le aplican de 20 a 30 mililitros de agua al día o del grifo, pero en buenas condiciones para su consumo. Ujú. Eh, lo ideal es estar moviendo constantemente, diario se tiene que mover esa sonda para evitar adherencias, ¿sí? Y en el postoperatorio es lo primero que hacemos, estar moviendo la sonda y verificar que no haya sangrados alarmantes, ¿sí? Para la alimentación, pues hay que colocar al paciente en la postura adecuada antes de alimentarlo. Como medida general, esto lo vamos a tomar en cuenta desde el periodo postoperatorio. Antes de aplicar la alimentación, vamos a aspirar con una jeringa. Ujú. En caso de que encontremos contenido anteriormente administrado y sea de color verde o negro, no le podemos administrar alimentos. Nos vamos a esperar un aproximado de 2 horas, ¿sí? Para poder administrar alimentos. Si después de esas 2 horas volvemos a verificar y seguimos encontrando estas características, no podemos alimentar, porque esto quiere decir que todavía no se metaboliza o no se está metabolizando esa alimentación y hay que notificarle al médico para que considere si hay un abdomen distendido o ciertas características de dolor y incomodidad en el paciente que pueda tomar en cuenta una alternativa de cuidado o tratamiento para este mismo, ¿sí? Entonces, eso se hace siempre y se le notifica incluso a los familiares. Cuando estos pacientitos se te van a casa con estos dispositivos, a veces no les decimos. Entonces, sí es importante que aspiremos, ¿sí? Solo un poco, no es necesario que 50 mililitros, no. Solo un poco para que veamos si ya podemos alimentar o todavía no. Ujú. Hay que administrar los alimentos en buenas condiciones, que estos sean líquidos. ¿Mm? Y en el caso de que vayamos a medicar con cápsulas, acuérdense que tenemos que triturar las cápsulas de tal manera que queden completamente polvo, ¿sí? Ya que queden en esa forma de polvo, entonces las vamos a dividir, las dividimos y ya las pasamos en presentación líquida, siempre en forma líquida, no podemos pasar nada, ¿sí? Con residuos porque eso te puede obstruir la sonda. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, durante la administración, como cuestión de seguridad, verifiquen que tengamos cerrada la otra vía para evitar el drenado involuntario de esta misma. En este caso, vamos a tomar en cuenta que hay dos tipos diferentes de sondas. Por ejemplo, esta que tenía mi paciente era una sonda como que muy básica, ¿no? No tenía llave López. Esta sonda solo tenía un clamp. El clamp lo colocamos, lo dejamos puesto solamente cuando no medicábamos ni alimentábamos para que no hubiera
un regreso de la alimentación o la medicación. Y lo abríamos cuando íbamos a medicar o alimentar. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? De las dos vías, una vía se queda exclusivamente para medicamentos y la otra vía se queda para alimentación. Ujú. Sea cual sea tu sonda, del tipo que sea, la marca o la forma que sea, siempre vamos a destinar, en este caso, que si vamos a alimentar, por ejemplo, aquí estaba alimentando a mi paciente, ¿sí? Debo tener cerrada mi otra vía. Si no está cerrada, puede que esa alimentación que yo esté pasando salga por la otra vía de forma involuntaria. Por eso es bien importante mantener cerrado. Ahora, otra que tenemos es la sonda con su llave López. La llave López es similar a la llave de tres vías que utilizas en tus catéteres periféricos. Entonces, nada más hay que asegurarnos de que esté cerrado el paso hacia la vía de medicación para que no se salga también por ahí tu alimentación. Ujú. Las alimentaciones en estos pacientes, pues va a ser a consideración, ¿no? He tenido pacientes que les preparamos la alimentación, cocemos el hígado, la verdura, lo trituramos, lo licuamos bien, le ponemos sus vitaminas, su dosis de proteína, todo lo que lleva la alimentación y se le ministra. En otros casos se les ministra lo que es la alimentación con el Ensure. Ujú. Entonces se le aplica el Ensure, se le coloca su vitamina, por lo regular se les da su vitamina E, su omega 3, todo lo necesario para el paciente y se le suministra por su sonda de alimentación, ujú, que esa es otra alternativa. Entonces, pues nada más hay que cuidar de ello. Ahora, si se dan cuenta, se les va a ir formando como una especie de costra. Es cosa que medio alcanzan a ver aquí en la primera imagen. Si le quieren hacer zoom, se ve mejor. Claro, desde ahí no se ve tanto, pero se le ve una especie como de costra. Eso es normal que se genere, te está indicando que ya está en un proceso de cicatrización. ¿Sí? Esta pacientita es la pacientita que tuve con las dos incisiones. Si alcanzan a ver esta otra incisión, fue la primera que le hicieron y después se le hizo la segunda incisión. En la primera, pues ya hay nuevo. Entonces se cambia el sitio anatómico y se le hace otra incisión. Ujú. Las dos las teníamos en proceso infeccioso, la primera ya estaba mejorando bastante, la segunda todavía tenía un poquito de enrojecimiento en la parte peridicional. Entonces, pues ahí lo que teníamos era trabajar un poquito el proceso infeccioso de la paciente. Ujú. Entonces ya bastante mejoría en comparación de cómo estaba cuando recientemente la había recibido. ¿Sí? Sirve esta alarma. ¿Qué pasa cuando se obstruye la sonda? Fíjense que la sonda se te puede obstruir hasta en las primeras horas. ¿Sí? Y a veces no es necesario que se haga un cambio, porque a veces pensamos, ¿no? Ya, lo voy a necesitar al médico para un cambio de sonda. No. Primero, que causó la obstrucción de la sonda. Si a lo mejor fue porque no está limpiando tu sonda después de medicar o después de alimentar, ¿qué puedes hacer? Si han trabajado con los catéteres venosos centrales, es algo similar a la técnica push-stop-push. ¿De qué te habla esa técnica? En el catéter central es la administración de solución. Te esperas unos minutos, vuelves a administrar, te esperas otros minutos y la turbulencia que genera te ayuda a desobstruir. Lo mismo puedes hacer en tu gastrostomía. Aplicas 2 mililitros de agua, de preferencia tibia, comestible, que esté en perfectas condiciones. Te esperas 2 minutos, 5 minutos, vuelves a administrar otros 3 mililitros, esperas otros 5 minutos, vuelves a administrar hasta que se quede desobstruida tu vía. Eso es lo coloquial que hacemos. Ahora, otra alternativa, y esas yo las he utilizado en muchos pacientes, puedes utilizar aceite o puedes utilizar algún refresco, pero el aceite de preferencia que sea aceite de oliva. Y solo es una mínima cantidad, es muy poco aceite.
Se le ministra, te lo dejas unos minutos, después le pasas agua y va a pasar sin ningún problema, ¿sí? O le ministras refresco y el mismo gas te va a ayudar a desobstruir la sonda, pero es igual en una cantidad muy pequeña, estamos hablando de 1 mililitro a lo mucho, ¿sí? Entonces, eso es en el caso de que haya una obstrucción para no cambiar la sonda. Ujú. En caso de que la sonda salga de su lugar, ¿qué puedes tomar en cuenta? Tienes que notificarle rápidamente al médico porque muy fácilmente se puede cerrar el lugar de inserción y va a ser muy difícil volver a hacer otra vez el procedimiento quirúrgico. Entonces notificamos al médico, ¿sí?, de que se exteriorizó y se tiene que volver a hacer la instalación de la sonda. Cuando existen fugas en el lugar de inserción, también hay que notificarlo con el médico, no tiene por qué haber fugas, ¿sí? Tentativamente la incisión es muy pequeñita, entonces hay un riesgo de que se pueda adherir la sonda, por eso no debería de haber fugas, pero en el caso de que aparezcan hay que notificarle al médico. Si empezamos a ver secreción café oscuro con mal olor, por ejemplo, esta secreción que tenía mi paciente, ¿sí? Café, olía muy mal, hay que notificarlo también porque ahí me está hablando de un proceso infeccioso. ¿Mm? Si viene acompañada de enrojecimiento, hinchazón, sensibilidad al tacto, fiebre, de igual manera te está hablando de un proceso infeccioso. Y notificarle al paciente, ya cuando se vaya a casita, si se llega a presentar estreñimiento de más de 3 días, hay que notificarlo con el médico y hacerle algunos cambios o algunos ajustes en la alimentación o ver qué es lo que se está produciendo este estreñimiento. Y de igual manera, si hay deposiciones líquidas de más de 4 días, que pues ya sería una diarrea como tal, notificarlo también con el médico y ver si tiene que ver un poco la alimentación en lo que está ingiriendo el paciente. Ujú. Y esos son signos alarmantes en los cuales sí ya necesitamos el apoyo del médico tratante, ¿vale? En otras condiciones, si nos gusta esta parte de estomaterapeutas, créanme que es bien sencillo llevarlo, no es tan complicado y no hay que dejar de lado la piel perilesional. También hay que cuidarla. Si es una gastro y me dicen, tengo un paciente con gastro que está presentando un proceso infeccioso en la piel perilesional, trátalo a tiempo, ¿sí? Porque es muy doloroso para ellos, hay sensibilidad. Entonces, hay que tratar de mejorar esos datos, esos signos. Es bien fácil tratarlo, solamente hay que darle el seguimiento, ¿vale? Y la orientación, más que nada, a los familiares y al paciente, si es que se trata de cualquiera de estas situaciones, ¿vale? Entonces, esas son como medidas generales para el manejo de estos dispositivos. Otro dispositivo adicional que cuenta como una ostomía son las traqueostomías. Ujú. Las traqueos también cuentan como una especie de ostomía. Y en las primeras horas del periodo postoperatorio, lo primero que tienes que verificar es la permeabilidad de la tráqueo. Muchas tráqueos pueden verse obstruidas por secreciones y la verdad es que no queremos que se obstruyan, ¿verdad? Entonces hay que cuidar de la obstrucción. Déjenme les pongo por aquí una imagen de una tráqueo. Muy reciente, recién hechicita esta tráqueo, entonces igual sangrados abundantes no son normales, hay que estar vigilando qué está generando el sangrado. En las primeras horas sí va a ser normal, pero ya después no me es normal un sangrado abundante, ¿sí? ¿Qué vamos a tomar en consideración aquí? Pues bueno, en la tráqueo son los mismos cuidados, ¿sí? Toda ostomía se cuida por igual. La piel periostomal se tiene que cuidar, se tiene que proteger, hay que usar tus cremas de barrera. En el caso de que haya irritabilidad, en el caso de que haya datos de infección, hay que determinar qué está produciendo ese proceso infeccioso y trabajar sobre el proceso infeccioso como tal, ¿sí? Verificar la permeabilidad. En el caso de la tráqueo, en las primeras horas, necesitamos verificar específicamente, ¿sí?, que no haya obstrucción por secreciones.
O bien, por ejemplo, esta pacientita tiene ventilación mecánica. Entonces, si se dan cuenta, tiene sangrado activo. Aquí ya llevaba 72 horas de la incisión, entonces, pues digamos que todavía es normal el sangrado, ¿no? Pero sí tengo que vigilar si este sangrado continúa empapándome las gasas de sangre, ya no es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces puede ser que la posición de la paciente, porque por ejemplo en el postoperatorio y sobre todo con este tipo de procedimientos, si es un paciente inconsciente, no tengo riesgo de que se esté moviendo, demás, pero esta paciente está consciente, tiene movimiento, mueve la cabeza, mueve los bracitos, entonces ha intentado arrancarse los dispositivos y sí debo de tener ese cuidado en el cual ya no se puede quedar solo el paciente, tiene que estar el familiar o tengo que estar yo al pendiente del usuario de que no se vaya a retirar el dispositivo, porque cuando están conscientes y empiezan a tener como que más respuesta, obviamente se sienten incómodos y todo lo que ven se lo quieren arrancar. Entonces hay que estar cuidando toda esta parte. También hay que verificar si este sangrado es porque se está lesionando por el movimiento, por la posición anatómica o cuál es el motivo que esté generando el sangrado como tal. Ujú. Entonces allí tenemos que verificar principalmente qué está originando ese sangrado en el paciente. ¿De acuerdo? La aspiración de secreciones solo se hace por razón necesaria, ¿sí? Si es muy necesario hacer la aspiración, la vamos a hacer. Y si no, omitimos el proceso de aspiración. Ujú. Entonces, esa es otra medida general que también debemos tomar en consideración y verificar la permeabilidad, la permeabilidad de la tráquea. Si se tiene con ventilación, acuérdense también de sus medidas para prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, que desafortunadamente muchas veces surge como proceso infeccioso dentro del ámbito hospitalario, como una infección asociada a la atención de la salud, por malos cuidados por parte del personal. Entonces, hay que tomar en cuenta todas esas medidas de seguridad para el manejo de estos dispositivos. En este caso, les digo, si se trata de una tráquea, son los mismos cuidados porque se comporta exactamente como un estoma, es de eliminación, es de desobstrucción, entonces pues hay que tenerle los cuidados básicos, ¿sí? Sobre todo porque les digo, en el caso de que coloquemos, se les tienen que colocar gasas, ¿sí? Las gasas no se cortan, porque muchas veces podremos recortar una gasa y si la colocamos en la parte inferior donde está tu cánula, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a generar que esos hilos puedan introducirse, en este caso, a tu cánula y te pueda generar una obstrucción y te pueda generar algún proceso de apnea, dificultad respiratoria, y pues graves consecuencias para el paciente. De igual manera, cuando se retiran soportes ventilatorios que haya tenido, como en este caso, ventilación mecánica, si la cánula es de 2 piezas, porque hay cánulas de 2 piezas, hay varios tipos de cánulas de traqueostomía. Entonces, si la cánula es de 2 piezas, la pieza de adentro se tiene que retirar, se tiene que limpiar y se vuelve a colocar, ¿sí? Y los cuidados generales o los cuidados básicos para la ostomía que se deben tener. Y en este caso, pues verificar las secreciones. Si hay secreciones sanguinolentas, purulentas, si las secreciones son muy espesas, todas las características que estas presenten se deben registrar y se deben notificar al médico tratante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es como medida general. Y pues bueno, a grandes rasgos eso es para el manejo también de las traqueostomias. Considero yo que las traqueos son más comunes, más frecuentes que las vean, incluso si han tenido oportunidad de realizarlas en casos emergentes o en casos de la terapia intensiva, a veces nosotros también las realizamos en ausencia del médico, ¿no? Porque es muy necesario hacerlo. Se puede realizar fuera de quirófano, pero el riesgo de infección es muy alto. ¿Por qué? Porque no se realizó en un ambiente totalmente estéril. Esos son los cuidados básicos
que se le proporcionan a los pacientes con ostomía. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo adicional que deseen compartir, chicos, al respecto del tema. ¿Todo bien? Perfecto, muy bien. Bueno, pues esos son cuidados muy básicos. Acuérdense que también la orientación a los pacientes, a los familiares, es algo muy importante porque pues son puntos claves para prevenir procesos infecciosos, para prevenir que los dispositivos salgan de su lugar y cualquier otra complicación. Entonces, tratamos de compartirle la información a los pacientitos para que no se nos queden con dudas y para que no tengan también complicaciones a corto plazo. Ujú. Entonces, pues bueno, vamos a dejar hasta este punto lo que es la parte de las ostomías, ¿sí? Que son procedimientos muy frecuentes que se llegan a realizar. De ahí en adelante, toda ostomía implica los mismos cuidados. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues si no tienen dudas, preguntas, vamos a dejar hasta aquí su clase el día de hoy. En un ratito más les comparto la presentación para que puedan disponer de ella. Y les comparto también la guía de alimentación que les mencioné para sus pacientes colostomizados. Y los estoy viendo nuevamente el día de mañana, ¿vale? Que pasen una excelente noche, que descansen y quienes estén laborando que tengan un excelente turno. Nos vemos el día de mañana, chicos. Muchas gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. A ustedes, chicos. Hasta mañana. Gracias, maestra. A ustedes, bonita noche.